que publica también, sin embargo, MX. Ataques contra Andrés Manuel López Obrador vienen de las telarañas de Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo a un análisis forense. Salinas Pliego usó su aparato de esbirros digitales para lanzar insultos homofóbicos y misóginos contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿De qué hemos estado hablando desde que iniciamos a las 5 de la mañana con los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz? Precisamente de esto. Yo no había leído esto que me han compartido Ceci, nuestra productora ejecutiva, y los compañeros de producción. Qué interesante. Una entrevista apócrifa, una entrevista falsa al escritor Carlos Monsiváis, desató en redes sociales una ola de mensajes homofóbicos y de odio en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con falsedades sobre su supuesta homosexualidad, una supuesta megalomanía e incluso señalarlo por la muerte de su hermano en Tabasco. Y ese veneno pues no se esparció de forma orgánica, alguien lo inyectó. Sin embargo, la hizo un análisis, leo de Sin embargo MX, hizo un análisis forense para documentar cómo Ricardo Salinas Pliego, periodistas de TV Azteca, trolls y una red de cuentas anónimas que lo respaldan potenciaron la mentira de la entrevista recurriendo a burlas, memes y videos falsos. Todo con la expectativa de que la etiqueta de la perrita de Monsiváis sepultara el apodo de la perrita de Trump que le gritaron al empresario al acudir a la inauguración del Mundial de Fútbol. Pero ¿saben qué? La estrategia fracasó. Y de eso y muchas otras cosas hablamos en el podcast de los datos duros con el maestro Ricardo Sevilla, que tuvo la generosidad de invitarme hace unos días. Ahí sigue dando la batalla a él. Y le dije, pues no habría manera que amor con amor se pague. Si ya vienen los datos duros, ¿por qué no regresas, aunque sea un rato, a saludar a la audiencia de Sin Censura? Y ya está listo para dejar la víbora chillando. Querido Ricardo, como lo decíamos en tu podcast, ya nos merecíamos una buena plática. Estuvo, por cierto, larga, sin albur, una plática larguísima, pero sin censura. Y qué bueno que ahora vienes a Sin Censura con los datos duros. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. La verdad es que exultante por estar de regreso en Sin Censura, un espacio muy importante, icónico, diría yo, porque lo recuerdo perfectamente como uno de los bastiones de la izquierda, el periodismo de izquierda, en un momento en donde la democracia se consolidó, en México particularmente. Recuerdo que estabas dando tú la batalla y ya después nos adherimos otras voces que veníamos desde distintos ángulos, desde distintos ámbitos del periodismo, y yo reconozco y reconoceré siempre la gran importancia que tendrá siempre Sin Censura, y muchísimas gracias como siempre por la deferencia. Estuvo muy bueno la plática y se pondrá mejor. Así que estamos aquí para platicar de lo que tú gustes y mandes, querido Vicente. Dame tu opinión para empezar de esto, ¿no? Que le dolió tanto lo de la perrita de Trump porque tienen una fijación ahí medio extraña con el tema sexual, los Salinas Pliego y todos estos personajes que buscaron ensuciar a Andrés Manuel López Obrador. Ayer Salinas Pliego sale con con un ataque misógino contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es el, el ¿cómo se le dirá? Es Salinas Pliego el reflejo de todo eso que está mal, ¿no? Lo homofóbico, lo misógino, ya deja tú lo beligerante, de cómo ha ensuciado con sus trolls, con sus influencers, por cierto, el debate público en nuestro país, Ricardo. Sí, fíjate que una de las cosas que he venido conversando con algunos amigos, con algunos colegas, es precisamente este golpe a los grandes ideólogos de la izquierda. Tú recordarás perfectamente que uno de los grandes motivadores, intelectualmente hablando,
del presidente López Obrador fue nada más ni nada menos que Carlos Monsiváis, el cronista de Portales, aunque vivía en San Simón, así lo conocen. El autor de A ustedes les consta, no solamente tenía comercio intelectual con Andrés Manuel López Obrador, sino además tenían la epopeya o habían recorrido juntos la epopeya de la amistad. Iban juntos a muchos lugares, conversaban, tomaban café, se visitaban cuando Andrés Manuel López Obrador vivía ya por el Paseo de las Facultades, en el sur de la Ciudad de México. Ahí se reunían con José María Pérez Gay, se reunían con los grandes intelectuales de la izquierda. Recuerdo perfectamente a Luis Villoro, se habla muchísimo de Juan Villoro, pero Luis Villoro, su papá, el filósofo, también formaba parte del círculo de amistades de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué hace la derecha para intentar golpear el corazón de la izquierda, el corazón del obradorismo? Golpear justamente a estos íconos intelectuales. No hay nada más horrible que golpear a los muertos, acercarse a un cadáver y patearlo y escupirlo, pero no nos extraña en absoluto de esta gente. Yo recuerdo que uno de los últimos libros de Carlos Monsiváis, lo estoy viendo por aquí, que es un libro que se llama Las estrategias ocultas. En ese libro, fíjate cómo son las cosas. Lo publicaron en una coedición con Círculo Editorial Azteca, fíjate nada más. ¿Y quién era la editora del Círculo Editorial Azteca? En ese momento la pareja de Sergio Sarmiento. Y bueno, estos personajes eran aduladores con Carlos Monsiváis. Estos personajes tenían, como debería ser, haber sido siempre, un respeto por las grandes aportaciones que había hecho Monsiváis en su momento y que han dejado una impronta no solamente en una élite intelectual, que es justamente lo que Monsiváis rechazaba, sino dejaron una impronta en toda la población. Carlos Monsiváis fue el último escritor que recorría las calles y que era reconocible, que era reconocido, que era saludado y que transitaba no solamente ahí por el rumbo de Portales, sino tú lo encontrabas en un video de Luis Miguel, lo encontrabas oteando allá en la Cámara de Diputados, lo encontrabas en una marcha, lo encontrabas en una presentación de un libro, encontrabas sus páginas, muy importante decirlo, vertiendo un análisis, una opinión en la revista Nexos, que era de Enrique Florescano, después se la queda Héctor Aguilar Camín, lo encontrabas también debatiendo con los personajes de la derecha. Tuvo un debate fuerte, cruento, acerbo, diría yo, con Octavio Paz. ¿Qué es lo que hacen estos personajes actualmente? Pues tratar de enlodar la imagen de Carlos Monsiváis. Mucha gente recordará uno de los libros de Entrada Libre. En el libro de Entrada Libre, los lectores asaces que hay sin duda aquí entre el público memorioso recordarán que fue una de las grandes crónicas en las épocas de Miguel de la Madrid, con una gran puntualidad, con un gran conocimiento de los asuntos sociales y que retrató aquel terremoto terrible del 19 de septiembre de 1985, que dejó desnudo no solamente a Miguel de la Madrid, sino al sistema, que fue incapaz de responder ante la población frente a ese fenómeno natural, pero que estos personajes metidos en la corrupción hasta el cuello, metidos hasta las heces en el nepotismo, en el priato, cuando estaba la planeación de que llegara Carlos Salinas de Gortari, pues bueno, hay toda esta aportación. ¿Qué hay de terrible en que estos personajes lancen piedras sobre Monsiváis? Fíjate que siempre han existido, lamentablemente, este tipo de acciones y actitudes entre las pleyades intelectuales de México y de muchos lugares, pero este no ha sido el caso. El caso no ha sido ni siquiera golpear las costillas al cronista de Portales. El caso ha sido golpear al López Obradorismo, golpear directamente a López Obrador, golpear a la izquierda y tratar de denostarla y desacreditarla. Entonces,
este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque ha habido momentos en la historia en donde dicen, ¿cuáles son las ideologías de tal o cual personaje? Bueno, pues vamos a atacar a sus bases, a sus ideólogos, a sus inspiraciones. Hoy ya prácticamente no está vivo ninguno de los grandes motivadores del López Obradorismo, o del obradorismo, como me decían más escuetamente en su momento. Entonces, este es el afán de la perniciosa derecha, golpear el corazón de la izquierda. ¿Y cómo lo haces? Tratando de desarticular el pensamiento profundo que siempre han tenido y que ellos no tienen. ¿Quién los ayuda en esta cruzada del esnable? Pues los medios de comunicación corporativos, estos personajes que bailan al ritmo de la música. Y del dinero. El dinero, porque fíjate nada más, habría que preguntarles por qué consintieron en editar, publicar y lanzar a la venta con gran aparato los dos últimos libros de Carlos Monsiváis, que fueron publicados, insisto, en una coedición entre Debate, que se llama la editorial, y Círculo Editorial Azteca. ¿Por qué si tenían esas opiniones tan tristes, tan paupérrimas del papel que había hecho Carlos Monsiváis, por qué consintieron en publicar sus obras? A mí esto me parece de una bajeza habitual, podríamos decir, es una bajeza inaudita. No, lamentablemente es habitual, es natural entre los personajes de la derecha, pero afortunadamente, Vicente, hay espacios como Sin Censura, estamos haciendo nuestro esfuerzo también en Datos Duros y en todos lados donde tengamos la oportunidad de seguir desnudando a estos personajes, de seguir diciendo y analizando cuáles son los bajos fondos de esa política neoliberal. Y al parecer lo hemos venido consiguiendo porque muchísima gente nos aborda en la calle, nos escribe a través de las diferentes plataformas que pues ya saben de qué pie cojea Aguilar Camín, Krause, el Sarmiento, que ha estado también de una bajeza habitual, pero que cada vez está más soldadesco, se comporta como un imbécil. Está en el caso de Monsiváis, fíjate nada más qué vergüenza, porque lo entrevistó en varias ocasiones. Yo creo que lo escupiría Carlos Fuentes, amigo de Monsiváis, en la cara, porque le abrió la puerta, además de su casa, y que tenga este tipo de actitudes frente a uno de los grandes maestros de la literatura y del periodismo en nuestro país, pues es algo absolutamente deleznable. Ya nos contarás cómo te va a respaldar esta audiencia sin censura, porque sé que ha habido cambios, has hecho movimientos, ahora vas tú solo has tomado el camino independiente, mi querido Ricardo Sevilla, pero déjame preguntarte, toda esta caterva de personajes, algunos de los que has dado nombre y apellido, son los mismos que ahora están defendiendo a Ernesto Rufo Apple, estos que están moviendo que se trata de un preso político. Más o menos va por ahí la cosa, Ricardo Sevilla. Exactamente en el mismo tenor, mi querido Vicente, porque la jugada es, digamos, no solamente parecida, sino tramposamente la quieren emular en un caso que no tiene absolutamente ningún parangón. ¿A qué me refiero? Fíjate, qué interesante que estemos hablando por un lado del autor de Apocaliptic, así se llama un libro maravilloso de Monsiváis, y que estemos hablando de un personaje como Ernesto Rufo, que es un sujeto no solamente pobre en lo ideológico, sino además un corrupto, como ha quedado patente. Ya mucha gente lo había visto venir, pero es muy importante establecer, Vicente, que es un preso político, porque ellos lo que están diciendo es que Ernesto Rufo, lo dice Kenia López Rabadán, lo dice Sergio Sarmiento, por eso te decía que se comporta como un inválido intelectual. Pues un preso político no es, porque un preso político, en estricto sentido, por lo menos en el sentido jurídico y de derechos humanos, pues es aquel o aquella persona que se encuentra privada de su libertad
como tú quieras, detenida, procesada, condenada, pero por haber no cometido un delito común tipificado, sino a causa de sus ideas, de sus opiniones, de su activismo, de su filiación política, y entonces es detenido. ¿Por qué? Pues porque causa un gran revuelo y una gran incomodidad. Pero para que una detención sea catalogada, por lo menos formalmente, como de preso político, tiene que haber existido previamente una persecución, un acoso a una de estas libertades, pero no es de ninguna manera el caso de Ernesto Rufo. No, no hay motivaciones espurias aquí. Aquí la aprehensión ejecutada por la FGR responde a causas estrictamente penales y también financieras, pero vinculadas a la delincuencia organizada. Aquí los vínculos delictivos saltan a la vista. De hecho, ahí están los datos duros, porque la investigación de la FGR menciona la empresa Ingemar, donde él funda, donde él es funcionario y es un actor además central en esta red delincuencial. ¿Por qué? Pues porque hay pruebas de contrabando de combustible, conocido como el huachicol fiscal, y son sólidas, no es una ocurrencia. Ahí están los expedientes de la fiscalía que relatan que operaban ingresando hidrocarburos desde Texas, declarando únicamente el 10% de la capacidad de los carros tanque de ferrocarril, que además pues formaban parte de los bienes de Ernesto Rufo. Por ejemplo, si eran 10,000 litros, ellos solamente decían, bueno, pues nosotros vamos a solamente a declarar el 10%. Entonces las indagatorias documentan que además estas operaciones eran clandestinas. Entonces, aquí no hay en ninguna persecución política. Ellos estaban ingresando cloruro de calcio. ¿Qué provoca todo esto? Pues perjuicio fiscal, evasión de impuestos enormes. Estamos hablando de 88,000 millones de pesos. O sea, había una mafia, había una red de criminales en torno a Ernesto Rufo. Fíjate, ahí estaba yo leyendo, tenían ellos una red de distribución en Coahuila, en Durango, en Zacatecas. Nadie lo ha metido a la cárcel porque fuera panista o porque fuera un conservador necio y recalcitrante. No, está en la cárcel, en el tambo, en el botellón, como dicen acá, en el barrio, pero no porque haya sido insisto, un conservador que defendiera hasta la necedad pues esta manera de actuar o de hacer política. No, aquí ha cometido delitos que están tipificados. Eso es muy importante y lo sabrán los expertos en derecho mejor que tu servidor, porque están tipificados en el Código Penal Federal, en las leyes especiales de hidrocarburos, lo estaba yo analizando, y no hay restricciones a su libertad de expresión, no hay restricciones a su actividad política, no hay ninguna venganza de Estado. Los panistas, en este esfuerzo de adherirse a alguna suerte de ideología, dicen, pues ¿por qué están persiguiendo a Ernesto Rufo? Pues porque fue el primer gobernador panista, porque fue el primer gobernador de oposición, se le opuso al PRI. Entonces, fíjate cómo quieren ellos explotar estas figuras simbólicas. ¿Para qué? Pues para movilizar simpatías, para tratar de equiparar su detención con represiones históricas que sí ocurrieron durante el priato, pero a opositores reales. Son tan tontos que tratan de desvirtuar el concepto de disidencia política. Aquí Ernesto Rufo, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, de acuerdo con las indagatorias, pues es un guachicolero fiscal. Nadie está persiguiéndolo, insisto, pues porque el señor se haya mostrado muy amigo de Movimiento Ciudadano, se haya mostrado muy amigo de Felipe Calderón y después ya no, porque estaban en una pugna interna. Mostraron ahí la opinión
del propio Felipe Calderón, que de asociaciones delictuosas sabe, por cierto, muchísimo, sino que le pregunten por sus grandes superpolicías, pero no hay persecución de Estado, mi querido Vicente, público memorioso. Aquí lo que hay, pues, es tratar de sacudirse la vergüenza que esto acarrea y que comporta. ¿Qué vergüenza? Pues imagínate, ya el Partido Acción Nacional y en general los partidos de derecha no tienen ninguna credibilidad, porque si tú pasas lista por cada uno de sus militantes, de sus actores políticos, dirás, a ver, analicemos su trabajo, sus administraciones, sus gestiones a la luz de los datos duros. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos encontramos guachicoleo fiscal, nos vamos a encontrar desvío de fondos. Entonces están desacreditados. Buscan eso, Vicente, tratar de sacudirse el descrédito que Ernesto Rufo, Apple, les comporta. Algo sobre Ciro, ¿no? Tú dices, si quieres comentar o lo dejamos para otra ocasión. Pues de una vez rápidamente, si quieres, fíjate, estaba yo viendo a Ciro. Toc, 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 toc. Don Ciro, va, el maestro Ricardo Sevilla va a barrer con usted, Ciro Gómez Leiva. Háblenle, por favor, al gran periodista Ciro Gómez Leiva, que le sigue tirando mierda a Israel Vallarta. Hoy le volvió a hacer comentarios sobre Israel, pero bueno, ahora sí, mi querido Ricardo Sevilla, échale. Sí, no, es que justamente hay un dicho, y no solamente aquí en el barrio, sino en la memoria del pueblo de México, que dice así: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es justamente las compañías que tiene Ciro Gómez Leiva. Ya sabemos que tiene ahí a sus comparsas, lo hemos visto una y otra vez en la renovación de sus manuales peregrinos, pero eso pues es habitual en los personajes que se comportan como si fueran los grandes próceres de la intelectualidad y del periodismo. Pero en este caso se muestra nada más ni nada menos que con Rosario Robles. Ahí en la cuenta de X, antes Twitter, de Rosario Robles Berlanga, muestra una fotografía, se jacta de ello y está comiendo con Ciro Gómez Leiva, él se muestra exultante. Entonces, ahí Rosario Robles Berlanga estuvo en la cárcel, pero tampoco fue una presa política. Rosario Robles formaba parte también de una red delincuencial que la tuvo no solamente en el ojo del huracán, y ahí no pueden decir, es que fue sin censura, es que fueron los datos duros, es que fue nada, naranjas y limas verdes. ¿Por qué? Porque aquel célebre reportaje fue publicado incluso por sus propios amigos. O sea, quien publica la estafa maestra, pues es gente de Claudio X González, del pájaro político, antes animal político, en fin, está todo el zoológico ahí, pero ellos son los que publican esa investigación y ahí sale a relucir eso. Me acuerdo que en la revista Nexos, por cierto, ahora que le estábamos mencionando, en algún momento Ciro Gómez Leiva publicó una crónica puntual y muy reveladora, que se encontraba él esperando a Carlos Ahumada para irle a pedir dinero, así lo cuenta con todas sus letras. Trataré, ahora que ya estoy en completa libertad de mis tiempos, de darme una vuelta a la hemeroteca a ver si encuentro precisamente la revista Nexos, donde Ciro Gómez Leiva hace esta crónica y dice, estaba yo sentado haciendo antesala para pedirle dinero a Carlos Ahumada y le diera dinero a ¿cómo se llamaba ese? El Independiente, así le llamaban a ese periódico que dirigía, por cierto, Raimundo Riva Palacio y Ciro Gómez Leiva. Entonces, este personaje fue a pedir dinero, fue a pedir chayotito, y ahí lo dice con todas sus letras. Se junta con delincuentes, Ciro Gómez Leiva, ahí está, fíjate. Vea usted, dice aquí el post que nos está poniendo Ceci, hoy tuve la oportunidad de compartir el pan y la sal con un amigo que quiero, respeto y admiro. Gracias, Ciro Gómez Leiva. Siempre es un placer platicar contigo, acompañados además de la muy querida, bueno, no sé quién sea esta persona, pero pues ahí está. Las palabras de Rosario Robles
y se ve muy contento. Y fíjate, le tiene tanta tirria, le tiene tanta urticaria, tanto desprecio a Israel Vallarta, a quien da él, sin tener, pasándose por el arco del triunfo, la presunción de inocencia, que haya salido absuelto Israel Vallarta, pues se está sentado ahí con una delincuente y hay pruebas muy sólidas para eso, pero nadie en la derecha está tomando esa fotografía para decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero afortunadamente, mi querido Vicente, aquí el público memorioso de Sin Censura sí sabe perfectamente quién es Ciro Gómez Leiva y de qué pie cojea. Les dije que iba a barrer con Ciro Gómez Leiva, Ricardo Sevilla, y nos ha cumplido. Oye, Ricardo, a ver, cuéntale a la gente, ¿en qué andas? Estuve en los datos duros, me dio mucho gusto ver que te va bien, que arrancaste ya por tu cuenta, estabas en un momento con Manuel Pedrero, después de que y ya le ofrecí una disculpa al maestro Ricardo Sevilla, de después de que te vas de Sin Censura, estuviste un rato con Manuel, pero ya veo que vas por tu propio camino. Cuéntale a la gente para que te respalde, Ricardo. Y quiero decirles que agradezco la generosidad de Ricardo porque está aquí haciendo esto válido de que amor con amor se paga, pero ¿qué más quisiera uno que regresara Ricardo Sevilla Sin Censura? Ojalá que en algún momento se vuelvan a cruzar los caminos, Ricardo, pero de antemano sabes que cuentas conmigo. Muchísimas gracias, querido Vicente. Insisto siempre por la hospitalidad, por la deferencia. Fíjate que mucha gente me tiene y me ha tenido por una persona muy temperamental. Soy muy temperamental, pero siempre con los corruptos, nunca en contra de los amigos. Tú eres amigo, la audiencia de Sin Censura siempre la he querido, siempre la he respetado y siempre lo voy a seguir haciendo. La audiencia también de Reporteros MX, de Manuel Pedrero. Yo llegué a un acuerdo con Manuel Pedrero, lo voy a decir, a lo mejor él nos ve en algún momento, y el acuerdo era ayudar a Reporteros MX a que tuviera una ruta. Ahora ya ellos tienen una ruta. Mi aportación modesta era en la parte editorial, en la parte de investigaciones, de reportajes. Creo, ojalá que sí, se cumplió ese momento y nosotros habíamos establecido un periodo de tiempo para que eso ocurrió, no hubo rompimiento de lanzas, no hubo enojos, no hubo exabruptos ni de un lado ni del otro y seguimos en nuestra ruta. ¿Cuál ha sido esa ruta? Desde hace mucho tiempo nosotros encabezamos ese proyecto modesto, si se quiere y si se ve, que se llama Datos Duros. Entonces, en los datos duros que ha transitado como cápsulas, que ha transitado en programas, que ha transitado en portales, que ha transitado en muchos medios de comunicación y yo agradezco infinitamente a todos, pues estamos haciendo colaboraciones, seguimos haciendo colaboraciones, hacemos colaboraciones con Nación 14 ahora mismo, hacemos colaboraciones con Canal 14, hacemos colaboraciones con Canal Cero, hacemos colaboraciones donde se pueda, pero esencialmente nosotros tenemos nuestro estudio de podcast en Datos Duros Podcast, tenemos un portal de noticias que se llama Datos Duros también LDD, lo puede usted ver, y pues seguimos participando en el diario Basta y tenemos una columna ya también desde hace varios ayeres y pues bueno, estamos dándole a todo lo que se deje. Ahorita que salga yo de Sin Censura, vamos a abrir la puerta del zaguán y vamos a sacar una olla de pozole, aunque estamos pensando en vender más bien tamales para que las cosas salgan, Vicente, porque en esto del periodismo no es guachicoleo fiscal. Bueno, pues a ver cómo le hacemos. A lo mejor comprándote un par de tamales y un pozolito te logro convencer para que regreses de vez en cuando a Sin Censura. Cuando quieras, querido Vicente.
Bueno, Ricardo, no sé si, ¿qué pasó con el sistema? Que a mí me sacó y a ti te dejamos de escuchar, Ricardo. En algún momento te dejamos de escuchar para que vean. ¡Hay complot! ¡Hay complot! Empezaron a ladrar las perritas de la perrita de Trump. Yo creo que si me permites para cerrar bien como amerita, para que le des los datos de tus trincheras, ¿por qué no sales del sistema y regresas, Ricardo Sevilla? Porque yo quiero que la audiencia de Sin Censura, en reciprocidad, lo apoye, lo respalde. Gracias a Dina González que nos manda $20 de superchat. Dice: saludos, Vicente. Vemos su programa diariamente. Favor de continuar defendiendo la verdad. Muchas gracias, Dina, por la aportación. No sé qué fue lo que pasó, ¿eh? Me dice Marvel: ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó, Ceci? Nadie sabe qué pasó. A mí me tumbó el sistema, a mí me sacó y que se le fue el audio a Ricardo Sevilla. Yo lo dejé de escuchar. A ver si regresa nada más para que se despida de esta audiencia diferente e inteligente. La querida Dayanara me dice desde Cícero: ya van 2 veces que se va el audio. Bueno, al pendiente, Daya. No sé si va a regresar el maestro Ricardo Sevilla, a ver si podemos, a ver si está por ahí, Ricardo. A ver si te escucho, Richard. ¿No? A ver si me confirma Ceci o Marvel, a lo mejor soy yo el que no lo escucha, pero de pronto se fue el audio de la transmisión de Ricardo Sevilla. Por alguna razón, Ricardo, dejamos de escucharte. A media frase se cortó, dejamos de escucharte. No sé qué fue lo que pasó. No sé si quieras desconectar el micrófono o, o a ver si. Yo sé que son cosas que pasan y le pido al maestro Ricardo Peralta, que está a punto de entrar al sistema, nada más que me tenga un poquito de paciencia para despedir como se merece una colaboración como la que ha hecho Ricardo Sevilla, su tocayo, en este espacio libre como el viento. Le pido, mientras se conecta a Ricardo Sevilla, que nos ayude con los likes. Likes, 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 lluvia de likes, señoras y señores. En esta transmisión, suscríbase a nuestro canal Sin Censura TV y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Conste que yo le digo que hay una campañita. Ah, no, que cómo chinga Vicente con los likes. Pues es que solamente de esta manera orgánica es que vamos a hacerle frente a eso que nos quiere callar, doblar, esconder. Échenos la mano, no cuesta, pero sí cuenta mucho que nos respalde con los likes. Lluvia de likes, como dice Miriam Citeca allá en Monterrey, Nuevo León. Por cierto, le mando un saludo a la comandanta Madame Kika, nuestra histórica moderadora. A ver si regresó el buen Richard. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho, Ricardo. Hijo de la chingada, qué extraño, ¿no? Pero bueno. Fui Eh, yo, fui yo, querido Vicente. Ya sabe que yo hablo, mire, yo no quiero decir dichos, pero soy un hombre de dichos. Yo hablo sin pelos en la lengua, sin pelos en la cabeza y a calzón quitado. Y yo tengo, mire, para que vea mi presupuesto, este es mi micrófono. Entonces, este es mi micrófono y pues se descarga. Entonces, tengo otro chiquito, o sea, es que compré uno así de chiquito. Ay, mi re. Y aquí está, este es el micrófono desde donde usted me está escuchando. Y se descargó el otro, pero aquí estoy, fui yo, para que no digan luego la de, no, es que ya cualquier cosa, cualquier caga que surja, ya somos nosotros. Sí, la mayoría de las veces, pero también del otro lado, pues está la falta de guachicoleo fiscal, la falta de chayote, no queremos chayote, para nada,
pero sí hay que decirle para que la gente sepa. Me han encontrado en el metro, Vicente, la gente de Sin Censura que me ha dicho, oye, ¿por qué no estás ya en Sin Censura? He platicado con ellos, me han encontrado en el Metrobús. Yo nunca en mi vida he visto, ni quiero ver, ni creo ver a Loretito, a Ciro en el Metrobús, en el metro, en el microbús, nunca los vamos a encontrar porque son falsos. Así que fue mi culpa. Ah, bueno. Oye, Ricardo, pues hay que decirle a la gente en dónde quieres que te apoyen, en qué cuentas, en qué trincheras, porque, insisto, ojalá que podamos en algún momento restablecer esas colaboraciones, que en Sin Censura. Entiendo que tú andas en tus cosas, pero bueno, lo primero es lo primero. Si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién? Así que la audiencia de Sin Censura me ayude a que amor con amor se pague en tus trincheras, querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me sentí feliz, exultante. Ya hacía tiempo que no hacía incluso un en vivo, hago videitos en el teléfono, los subo, esencialmente hacemos el podcast, estamos haciendo colaboraciones, les decía yo, puede usted buscarme en los datos duros, LDD podcast, pueden buscarme en el portal de los datos duros, está bien padre el portal, se lo presumo, estamos muy felices con ese portal, y quienes componen este esfuerzo, soy, como decía Moacir Sinclair, el ejército de un hombre solo, así que en esa misma idea, pues síganme en mis redes sociales, seguimos en X, en Facebook, en YouTube, y bueno, pues en todos lados donde usted nos encuentre, ya es muy sencillo, prácticamente le busca ahí Ricardo Sevilla en el buscador, ahí del que usted quiera, no hagamos publicidad, pero en el buscador que usted quiera, pone Ricardo Sevilla Datos Duros y ahí me va a encontrar, porque dicen que el que busca encuentra, y usted me puede encontrar ahí. Ojalá pronto me encuentre también acá en La Familia Sin Censura. Ahora sí, oye, a ver si ya se va Toño, si ya se va Paco Cruz y se va toda la banda de Sin Censura a platicar con nosotros en el podcast. Ya fuiste tú, entonces pues que vaya Me ya está escribiendo, Jaime Hernández, todos. Me está escribiendo Toño, dice, salúdamelo, ahí te manda saludos, Toño. Y querido Ricardo, pues ojalá que podamos repetir esta muy pronto. Me preguntan, porque son muy mal pensados las personas que nos están viendo, porque también quieren hacer su podcast, si el chiquito es el mejor, si es el que suena mejor, el chiquito, mi querido Ricardo. Yo Me nada da más te estoy pena. pasando, nada más te estoy Sí, pasando mensajes, cabrón. pues mira, tú estás diciendo el chiquito y dices, y me pasas el mensaje. Pues yo qué hago ahí, Bueno, sí, yo solamente nada. recibo lo que se me da. Te mando un abrazo, Ricardo. Ya vi que le está Abrazote. yendo bien al podcast, al capítulo que grabamos, y qué bueno, me da mucho gusto, me encanta ver que te va bien, y ahí estamos siempre apoyándote. Ahí estamos, muchísimas gracias, mi querido Vicente, por la hospitalidad, por entregarte a mis brazos en los albures y pues bueno, por el respaldo, el cariño de siempre del público memorioso que nos ve y que nos escucha y que nos defiere con su preferencia. Estamos al habla y aquí a la orden cuando tú me digas. Gracias, es Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hay que apoyarlo en @Sevilla Crítico, en la X antes Twitter y en los datos duros en el podcast que puede encontrar usted en YouTube, así búsquelo, los datos duros. Gracias, Ricardo, que tengas excelente día, saludos a la familia, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, ya ve cómo son las cosas. Déjenme saludar a otro Ricardo, al maestro Ricardo Peralta, que también me dice que quiere dejar la víbora chillando. Eh, es que hay tantas cosas que están pasando, tantas declaraciones, uno que otro ladrando, vuelto loco, escupiéndole veneno a la presidenta. No, no, no.